novio no quiso cogerme el día de la boda. Estoy casada desde hace un año con mi esposo y aún soy virgen. Recientemente descubrí el motivo. Mi esposo y yo nos casamos en enero del año pasado. Estuvimos de novios durante 4 años antes de casarnos. Durante ese tiempo, nunca fuimos íntimos ni algo cercano a eso. Nos besábamos, nos abrazábamos y hacíamos cosas así, pero nada más. Él me dijo que estaba esperando al matrimonio, lo cual me pareció bien. Estaba feliz con eso, porque siempre supe que nos casaríamos. Al llegar el día de la boda, estaba a punto de explotar de emoción. En primer lugar, me casaba con el hombre de mis sueños. En segundo, finalmente seríamos íntimos. La boda en sí fue muy agradable. Fue una ceremonia bastante sencilla, en una pequeña capilla, solo con la familia cercana, seguida de una comida en casa de sus padres. Después volvimos a la casa de mi esposo, y yo estaba lista para ello, pero él dijo que estaba muy cansado después de un día largo. Día siguiente, desperté y él ya se había ido. No tenía idea de a qué hora se había ido, y solo había una nota en el refrigerador diciendo que estaba en casa de sus padres. Este detalle es importante para más adelante. Eso fue casi hace un año, cada vez que intento hablar del tema. Él siempre está muy cansado, irritado, sin ánimo o alguna variación de estas excusas. En algún momento, me acusó de estar obsesionada con la intimidad, porque solía preguntarle sobre ello casi todos los días. Lo llevé a muchas citas románticas, pero en cuanto mencionaba la intimidad, él se desanimaba porque creía que debía ser algo espontáneo. Entonces, intenté ser espontánea, pero él me recriminaba. Con el tiempo, me acerqué a un amigo suyo y salimos a tomar un café una semana. Después de varias conversaciones, él me preguntó cómo iba la vida en la habitación. Cuando confesé que nunca habíamos hecho nada, se quedó realmente impactado. Pensé, ¿quién no se sorprendería de una pareja casada en la que ambos siguen siendo vírgenes? Él estaba impactado porque su amigo, mi esposo, había sido increíblemente promiscuo antes de conocerme. Según el amigo, tuvo todo tipo de experiencias íntimas con varias personas. Él calculó que fueron al menos 14 parejas de las que tenía conocimiento. Esto me dejó aún más confundida. Me pregunté si yo era indeseable y por qué él se había casado conmigo si no era lo suficientemente atractiva para él. Después de hablar más con su amigo, me sugirió que me sentara y tuviera una conversación seria con mi esposo. Avanzando en el tiempo, finalmente, me senté con mi esposo el último domingo, después de que pasó la noche en casa de sus padres el día anterior. Más adelante, entenderás por qué esto es importante. Al principio, él estaba completamente cerrado, pero le pedí que me escuchara y me dejara hablar sin interrumpir. Le dije que quería amarlo de todas las formas posibles. Le dije que me casé con él, porque amaba todo de él y que quería saber qué le estaba pasando. Mencioné que sabía lo activo que había sido en el pasado y quería entender por qué esas personas pudieron estar con él completamente. Mi conversación duró casi 1 hora y él escuchó sin interrumpir. Mientras hablaba, él empezó a llorar. No sollozaba ni se desmoronaba. En cambio, estaba en silencio y las lágrimas corrían por su rostro. Esto, honestamente, rompió algo dentro de mí y yo también empecé a llorar. Raramente lloro. Después de que terminé de hablar, nos quedamos sentados mirándonos por un rato. Podía ver que él estaba pensando. Solo asintió en silencio. Ahora puedes ver si hay una parte 2, haciendo clic en compartir, y más. Siempre quise coger con mi hermano, y las cosas que hice para tenerlo son absurdas, pero no me arrepiento. Cuando nací, mi madre ya tenía a mi hermano. Mis padres estaban casados y él ya tenía unos 5 años. Desde muy pequeña, siempre fui muy apegada a él y todos pensaban que eso era algo tierno. Él también estaba súper apegado a mí. A medida que fui creciendo con el pasar de los años alrededor de mis 13 años, comencé a darme cuenta de que lo miraba de una manera diferente. Siempre tuve unos celos inmensos hacia él, pero la gente pensaba que solo eran celos de hermana. Todos decían que era solo eso, pero me molestaba cuando lo decían. Me enojaba cada vez que mencionaba a otras chicas y yo lo escuchaba. Simplemente, no lo aceptaba. Cuando cumplí 15 años, tuve la certeza de que miraba a mi hermano de otra forma. Él tenía 20 años en ese momento y fue cuando trajo a su primera novia a casa. En cuanto ella entró, simplemente me lancé contra ella. No sé explicar por qué, pero todos estaban esperando, porque él había avisado que iba a traer a alguien para que la conocieran. Le agarré el cabello y no acepté la situación. Mis padres habían preparado una cena para recibir a su novia, y yo pasé todo el día planeando cómo acabar con eso.
cuando ella llegó, me la lancé encima, comencé a golpearla, y ella trataba de defenderse sin entender lo que estaba pasando. Mi hermano intentó sujetarme, toda mi familia intentó detenerme, hasta que ella se fue. Dije que cualquier novia que él trajera a casa, recibiría la misma reacción. Hice un escándalo y nadie entendía nada. Todos decían que no podía ser tan celosa. Las personas interpretaban mis celos como apego de hermana, y yo usaba eso como excusa, diciendo que él era solo mío y que no aceptaría verlo con nadie. Mi hermano decía. Tiene 15 años, cuando tenga edad para tener novio, entenderá. El día que ataqué a su novia, él se molestó mucho, pero siempre me consentía porque sabía cuánto yo estaba pegada a él. Aproveché esa situación. Mi hermano nunca más trajo a nadie a casa y yo comencé a pensar que necesitaba hacer que me viera de otra manera, no solo como la hermana, sino como una novia. Comencé a usar ropa más provocativa y a maquillarme de forma más intensa, creyendo que él podría interesarse en mí. Sin embargo, él siempre decía que no debía usar ese tipo de ropa o maquillaje tan cargado. Era cuidadoso conmigo, como un hermano mayor. Pero yo interpretaba eso de otra manera, pensando que él tenía celos y también me quería. Pensaba que no tomaba una actitud debido a nuestra relación de hermanos. Entonces, a los 15 años, empecé a ir a su cuarto por la noche diciendo que tenía miedo y quería dormir con él. Él me dejaba, aunque pensaba que ya era mayorcita para tener miedo. Me hacía la inocente y él acababa aceptando. En medio de la noche me quitaba la ropa y cuando despertaba estaba cubierta, porque probablemente él me tapaba al ver que yo estaba sin ropa. Esto se volvió una costumbre y él empezó a notarlo. Un día, me dijo que ya no podía ir a su cuarto, porque ya era una jovencita y no debía quitarme la ropa mientras dormía, creyendo que era una manía mía. En realidad, hacía eso para llamar su atención. Me prohibió entrar a su cuarto, pero mandé a hacer una copia de la llave y, por las noches, abría la puerta para entrar. Él siempre me mandaba de regreso a mi cuarto. Llegué a ir desnuda, llorando, diciendo que quería un abrazo y él siempre me mandaba de vuelta, entendiendo mi intención. Él siempre preguntaba cómo lograba entrar si cerraba la puerta y yo le decía que estaba abierta, pero en realidad tenía la llave. Un día decidí tomar una medida en relación con la timidez de mi hermano. Fui a una farmacia con algunas amigas buscando un medicamento para que él se durmiera y compré uno que corté a la mitad para que solo tomara un poco y se durmiera realmente. Durante la cena, lo puse en su vaso sin que él se diera cuenta. Él estaba algo extraño, alejándose de mí, y mis padres ni notaron lo que estaba pasando. Después de que se fue a dormir, alrededor de la 1 de la madrugada me levanté, sabiendo que ya estaría dormido y fui a su cuarto. La historia no